¿Alguna vez has estado en un lugar tan silencioso, tan quieto, que has sentido que el mundo se ha olvidado de su existencia? ¿Alguna vez te has sentido observado, no por una persona, sino por la tierra misma, por los árboles, las rocas, la sombra? Hay un lugar en lo alto de las montañas del Pacífico Noroeste, sin senderos, sin señales, sin cobertura de celular, solo un camino estrecho y sinuoso que serpentea entre las nubes y desaparece en un bosque que no parece pertenecer a este siglo, ni a este mundo. Al final de ese camino se encuentra un solitario refugio de madera, desgastado por el clima, aislado y rodeado de picos que se alzan como centinelas silenciosos. Llevo 11 meses cargando con esto dentro, casi un año de silencio, de despertarme empapado en sudor, de revisar los rincones de mi habitación por la noche, esperando el sonido que aún resuena en mis oídos. El golpe, siempre 3 veces, siempre justo antes de las 3:00 am. Me llamo Caleb Mercer, he pasado los últimos 8 años trabajando como agente de protección de áreas silvestres para el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Principalmente un trabajo discreto, inspecciones de senderos, informes meteorológicos, alguna que otra búsqueda y rescate. He acampado en medio de ventiscas, me he enfrentado a osos, incluso he ayudado a rescatar a un excursionista caído de un barranco. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para lo que me encontré el invierno pasado. Se suponía que este sería mi primer turno de invierno, en solitario en No Dead Shelter, un puesto remoto de guardabosques construido en la década de 1000. Mi supervisor me dijo que sería fácil. Vigila la cabaña, revisa las radios, abrígate, tendrás toda la zona para ti solo. Pensé que era el paraíso. Dios me ayude, no podría haber estado más equivocado. No Dead Shelter no era como las demás cabañas de guardabosque. La mayoría de nuestras estaciones eran modestas. Funcionaban con energía solar. Estaban equipadas con equipo de emergencia y solían estar a pocos kilómetros de un sendero. Pero el refugio norte se encontraba solo, encaramado en una cresta sobre el Valle Wolf, accesible solo en moto de nieve en invierno o tras una larga y brutal caminata. El refugio en sí era un edificio de madera de 2 pisos, construido durante la Segunda Guerra Mundial para patrullar avalanchas y posteriormente abandonado, para ser reactivado en los últimos años debido al aumento del turismo en la zona. Era una estructura extraña, demasiado grande para un puesto de guardia. El piso superior tenía un amplio balcón envolvente con vistas al bosque helado. Las paredes eran gruesas, aisladas como un búnker, y había detalles que no tenían sentido, candados en el interior de los armarios de los dormitorios, arañazos, largas marcas de arañazos en la parte inferior del hueco de la escalera, una puerta reforzada con acero en el sótano, que no se abría y que no estaba marcada en ninguno de los planos arquitectónicos. Lo comprobé. Dentro el aire olía a madera vieja y podredumbre seca. La chimenea no se había usado en años. Había una chimenea de piedra en la planta baja, con hollín aún adherido a las paredes, como si algo hubiera ardido allí alguna vez, pero esa sección había sido sellada con rejilla metálica y remaches. Me dijeron que no la tocara. Las radios eran inestables. Se suponía que debía comunicarme cada mañana a las 7 en Unter con la central. El primer día funcionó, el segundo estática, el tercer día la línea se cortó. Dijeron que se debía a una tormenta que venía del oeste. Les creí. Entonces, había letreros por toda la propiedad, viejos carteles de madera clavados en árboles. La mayoría se habían desvanecido, pero uno aún era legible. Apenas. No abra la puerta al anochecer, no importa quién llame. Me reí al leer eso. Pensé que era una broma de otro guardabosques con un humor negro. Te sorprendería lo común que es por aquí. El aislamiento juega malas pasadas. La única otra persona que encontré durante la entrega fue Dennis, canoso con barba espesa y ojos como pizarra. Conducía la máquina quitanieves que me trajo y dejó provisiones. Mientras descargaba lo último de la leña me miró de forma extraña y dijo: si oyes a alguien llamarte, quédate dentro, y si lo ves que no sepa que lo viste. Luego se fue, y no vi a nadie en días. O eso creí. Las primeras noches transcurrieron en un silencio casi absoluto. Solo se oía el viento y el crujir de las viejas vigas del refugio. Me mantuve ocupado revisando el perímetro, registrando los datos meteorológicos
Por la noche me sentaba junto a la estufa de propano. Leía viejos registros del guardabosques. Tomaba café instantáneo e intentaba no fijarme en lo grandes que se hacían las sombras al atardecer. Pero algo cambió la cuarta noche. Empezó con el frío. No solo el frío típico de la montaña, sino un frío repentino y antinatural. Un minuto la habitación estaba bien, y de repente, sin previo aviso, sentía que la temperatura bajaba 20 grados. Mi aliento se empañaba al instante, aunque la calefacción estuviera al máximo. Revisaba el termostato. No se había movido, pero el frío era real. Calentaba hasta los huesos. Entonces oí los golpes. Al principio débiles, tan suaves que pensé que eran mi imaginación. 3 golpes. Siempre 3. Pensé que era el viento golpeando las contraventanas. Tal vez una rama. Pero cuando salí a comprobarlo, no había viento. Los árboles estaban quietos. Nada cerca del refugio se movía. Y entonces llegó el olor. No todas las noches, pero algunas noches. Justo antes de las 3 a.m., me despertaba con un olor denso, húmedo y terroso, como a tierra y descomposición. Se filtraba en la habitación como si las paredes lo respiraran. La primera vez arranqué las tablas del suelo, pensando que algo se había muerto debajo de la cabaña. No encontré nada, y en cuanto dieron las 3:17, desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. También empecé a notar cosas fuera de las ventanas. Forma, sin moverse ni siquiera cerca, simplemente de pie, a lo lejos junto a la línea de árboles. Una vez, vi lo que parecía una figura agazapada detrás del cobertizo, pero cuando salí corriendo con mi linterna, no había nada. Solo huellas en la nieve que se dirigían al bosque, huellas descalzas, sin zapatos. Y luego estaba el armario, el de arriba, en la habitación donde dormía. Nunca lo usé, estaba cerrado con clavos por dentro. Una noche, mientras intentaba dormir, oí un leve sonido dentro, como un susurro. Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Luego, llamaron de nuevo, no de afuera, esta vez venía del interior del armario. 3 veces. No dormí esa noche. Dejé las luces encendidas y me senté de espaldas a la puerta, con el rifle en el regazo, esperando la mañana. Pero el sol sale lento en ese lugar, y lo que fuera que había afuera, nunca se fue. Al final de la primera semana, supe que algo andaba mal, no como el ruido de una tubería suelta, o como el de un animal que entra en el sótano, sino como el que te altera el pulso. Empecé a llevar un cuaderno, anotando todo, horas, temperaturas, ruido. Incluso grababa los golpes en mi teléfono, con la esperanza de capturar algo. Pero la reproducción siempre era silenciosa, como si el sonido se negara a ser recordado. Necesitaba respuestas, así que empecé a indagar. Lo primero que encontré fue el viejo libro de registro, no el oficial. Este había estado escondido, bajo una tabla suelta detrás de la chimenea. Estaba envuelto en hule y olía a moho. La letra era tosca, errática. Las páginas databan de los años 80. La última entrada era de 1994, firmada por alguien llamado R. Nunca había oído hablar de él. Las entradas comenzaron siendo mundanas, actualizaciones del tiempo, notas de suministros. Pero con el tiempo el tono cambió. Mencionó haber visto figuras en la línea de nieve, oír los mismos 3 golpes cada noche. Escribió: ahora imitan voces. Anoche, una sonaba como mi hermano, pero lleva muerto 6 años. Otra entrada: no abras la puerta, incluso cuando dicen tu nombre. Hojeé las páginas con incredulidad. No eran solo historias. Este hombre estaba experimentando exactamente lo mismo que yo, minuciosamente, pero lo más inquietante venía en una hoja de papel doblada, pegada a la contraportada. Era un mapa de la zona dibujado a mano, con una X marcada aproximadamente a 1 milla al norte del refugio. Debajo, escrito con lápiz tembloroso: ¿dónde empezó? Pregunté a la central por algún registro de R. McRae. Dijeron que ningún guardabosques con ese nombre había estado destinado nunca en el refugio norte. Pregunté por la historia del edificio, construido en la década de 1900. No hay registros activos hasta el año pasado, pero eso no era cierto. Encontré otra carpeta, enterrada en el armario de suministros, cerrado con llave de la planta baja, detrás de filas de raciones de comida caducada. Estaba marcada como no OPEPI y llena de fotocopias, solicitudes de mantenimiento, fotografías, memorandos. Una foto me dejó paralizado. Mostraba la cabaña bajo una intensa nieve,
la misma vista desde el balcón, pero entre los árboles se veían 5 figuras, distantes, inmóviles, sin rostros, sin detalles, solo siluetas. El pie de foto decía, tomada el 12 de marzo de 1000, incidente reportado 03-14, pérdida del Ranger McRae. Nunca se fue, y ellos tampoco. No podía dejar de pensar en esa fotografía. Las 5 figuras en los árboles. Intenté ignorarla. Un viejo fallo de exposición, distorsión de las sombras, formaciones de nieve, pero ninguna de esas excusas me sirvió cuando las volví a ver. Esta vez, con mis propios ojos. Era la 8ª noche. Acababa de terminar de catalogar los troncos, y estaba de pie en el balcón. El cielo estaba oscuro, sin nubes, y la nieve reflejaba la luz de la luna como vidrio triturado. Escudriñé la línea de árboles con mis binoculares, por costumbre, más bien, pero entonces las vi, 5 siluetas. No caminaban, no se movían, simplemente ahí, en la misma posición que en la foto de Minnie. Me quedé mirando durante unos 5 o 10 segundos, antes de que el frío me calambre los dedos. Cuando bajé los binoculares, habían desaparecido. Volví a mirar, nada, pero el recuerdo de ellos permaneció, ardiendo en mis ojos. Esa noche, tomé el mapa del diario de McRae y decidí seguirlo. No me importaba lo que dijera el protocolo, necesitaba saber qué significaba donde empezó. A la mañana siguiente, preparé una pequeña mochila, me armé y partí justo después del amanecer. La caminata era empinada, la nieve me llegaba hasta los muslos, en algunos lugares. Cuanto más avanzaba, más cambiaba el bosque, más tranquilo, más denso, de alguna manera. Incluso el viento se sentía apagado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces lo encontré, el claro. Al principio no parecía nada, solo una depresión en la nieve, rodeada de pinos medio muertos. Pero al acercarme vi las rocas. No eran formaciones naturales, estaban dispuestas, apiladas en círculos, un pequeño montículo en el centro, ennegrecido como si se hubiera quemado. A su alrededor, fragmentos de hueso, docenas, tal vez más, algunos carbonizados, otros limpios, quebradizos, dispersos como hojas secas. Había símbolos tallados en las piedras, espirales, formas angulares y afiladas que no reconocí. Algunas habían sido marcadas con lo que parecía alquitrán, otras con algo más oscuro, algo que se había infiltrado en la roca. Me agaché para mirar más de cerca, y fue entonces cuando lo vi, un pequeño cartel de madera enterrado en la nieve. Lo arranqué, decía: el regreso viene de 3 en 3, no les hables, no los entierres, no abras la puerta. De repente el viento cambió, y oí algo detrás de mí, ni una ramita que se rompía, ni un animal, una voz, susurró: Caleb, solo eso, mi nombre, con la voz de mi madre, pero lleva muerta 12 años. Corrí, no paré de correr hasta que volví al refugio, cerrando la puerta de golpe, y echando el cerrojo con manos temblorosas. Tenía las botas empapadas, y estaba cubierto de escarcha, pero no me importaba, solo podía oír, una y otra vez, esa voz en el bosque llamándome. Intenté racionalizarlo. Adrenalina, hipotermia, quizás llevaba ahí fuera más tiempo del que creía, pero sabía que no era así. No era solo que la voz sonara como la suya, era ella, el tono, la inflexión, la forma en que solía llamarme para cenar. Cuando era niño, me atravesó como el hielo. Esa noche no dormí, me quedé sentado con todas las luces encendidas, el rifle listo, mirando fijamente la puerta del armario de arriba. Justo antes de las 3 a.m., volvieron a llamar, 3 veces, pero esta vez hubo respuesta. Una voz, profunda y áspera, salió del interior del armario. Decía: te lo advirtió. Luego silencio. Salí de la habitación lentamente y cerré la puerta con llave. Ni siquiera respiré hasta el amanecer. A la mañana siguiente, usé el teléfono satelital, el de emergencia, reservado para llamadas de evacuación, y contacté con Dennis, el conductor de la máquina. Quitanieves, algo anda mal aquí arriba. Le dije: necesito salir, hoy mismo. Hubo una larga pausa. ¿Abriste el mapa, verdad?, preguntó. Fue entonces cuando lo supe. Él lo supo. Lo había sabido todo el tiempo. ¿Qué demonios es este lugar?, pregunté. ¿Por qué enviarían a alguien aquí? Más silencio. No eres el primero, Caleb, dijo finalmente. Todos pensábamos que el último había logrado salir, pero no, se quedó demasiado tiempo. Escuchó demasiado,
Vio demasiado. ¿No cree? Preguntó. No dije su nombre, respondió Dennis, con la voz repentinamente tensa. No pronuncie sus nombres, no los dejes entrar. La llamada terminó con su promesa de regresar para el fin de semana. Si el tiempo lo permitía, eso era en 4 días. Tenía que sobrevivir hasta entonces, pero el refugio ya no me albergaba. Las horas transcurrieron lentamente después de esa llamada. Apenas me moví de la sala principal, manteniendo el fuego bajo y las puertas cerradas. Comía solo cuando me acordaba, dormía a ratos, y cada noche justo antes de las 3 de la madrugada, oía que llamaba 3 veces. A veces venía de la puerta principal, a veces del armario, una vez de debajo del suelo, pero las voces se estaban volviendo más audaces. Ya no eran solo susurros, hablaban con claridad, con calma, con voces que reconocía. Un amigo que perdí en un derrumbe hacía 5 años. Mi padre, a quien no veía desde los 16. Una mujer con la que salí brevemente, que murió en un accidente de coche el otoño pasado. Todas decían lo mismo: déjennos entrar, tenemos mucho frío. La 10ª noche, el generador del refugio se apagó. Simplemente se quedó en silencio. Revisé el combustible. Estaba lleno, lo volví a encender, chisporroteó y se detuvo de nuevo. Fue entonces cuando vi el espejo. Solo había uno en todo el lugar. Colgaba sobre el viejo escritorio, y alguien había escrito sobre él. Entre la niebla, ¿recuerdas quién eres? Al principio, pensé que era algún remanente, condensación, un efecto de la luz, pero entonces lo vi, grabado tenuemente bajo el cristal, oculto en el marco. 3 iniciales, R.A.M., no R.A., Mocrae, R.A. Mocrae. Mi nombre completo es Caleb Robert Andrew Mercer. Se me encogió el estómago. Volví a coger la carpeta de fotos. Busqué el directorio del personal de los... Allí, un viejo retrato en blanco y negro. Ninguna cara que reconociera, pero la placa de abajo decía: Robert A. Mercer, rotación de invierno. ¿Eso haría que este hombre fuera yo? No, tenía que ser un error. Pero el parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma cicatriz en la mejilla, el mismo nombre. Y en ese instante, algo cambió en la cabina. El aire se densificó, la temperatura bajó y oí mi propia voz. Detrás de mí, susurró: bienvenido a casa. Me giré, con el rifle en alto. Pero no había nadie, solo el espejo, ahora empañado de nuevo. Pero esta vez, la escritura había cambiado. Es tu turno. El refugio crujió a mi alrededor, como si respirara, adaptándose a lo que había estado esperando. Retrocedí, tropezando hacia la sala, con todo mi instinto gritando que corriera. Pero no había a dónde ir. Las montañas se habían cerrado. Afuera, la nieve se amontonaba contra las ventanas. La radio estaba en silencio. Las baterías de repuesto estaban agotadas. Estaba completamente aislado. Volví al cuaderno de bitácora. El oculto. Lo hoché frenéticamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué mi nombre estaba allí, por qué alguien que se parecía a mí había vivido y muerto en este lugar 30 años antes de mi llegada. Y entonces lo encontré, doblado en la contraportada, un certificado de nacimiento. Mi nombre, mi fecha de nacimiento. Pero el año estaba mal, decía 14, y debajo del nombre de la madre, la letra había sido tachada, reescrita y tachada hasta que solo quedó legible una palabra debajo del garabato: Mercer. Lo miré fijamente un buen rato. Me temblaban las manos. Recordé lo que decía mi padre adoptivo, que me dejaron en un hospital recién nacida, sin registros, sin familia, solo una nota: se llama Caleb, cuídalo. Nunca supe de dónde venía, pero ahora sí, venía de aquí, de este lugar, de este refugio, de este ciclo. Y de repente todo encajó. Las voces, el mapa, las señales de advertencia, la sensación de ser observada no por algo ajeno, sino por algo familiar. No eran solo fantasmas, eran ecos de quienes habían estado aquí antes. Y ahora, uno de ellos era yo. Apenas recuerdo cómo volví a la chimenea. Sentía las piernas vacías, como si se movieran solo por instinto. Me quedé allí sentado durante horas, mirando las brasas moribundas, aferrado al libro de registro y al maldito certificado, intentando convencerme de que no me había vuelto loco. Entonces, a las 2:58 am, la radio crepitó, por primera vez en días,
Oí una voz, no estática, no una imitación. Dennis. Caleb, escucha atentamente, dijo con la voz tensa, sin aliento. Se están despertando. No tienes mucho tiempo. Dennis, dije con voz entrecortada. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Qué hicieron? Hubo una pausa al otro lado, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Se suponía que no debías recordar. ¿Qué, McCrae? Ese fue el último que perdimos ahí arriba. No logró escapar, pero regresó. Diferente. Siempre empieza igual. Pasos, susurros, el frío, pero solo se arraiga cuando recuerdas. ¿De qué hablas? Pregunté con el corazón acelerado. ¿Recordar qué? Dennis suspiró. Lo llaman el giro, cuando el lugar deja de ser un edificio y se convierte en un espejo. Ya lo has visto, y una vez que lo ves de verdad, formas parte de él. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo sabías y me dejaste subir de todos modos. Otra pausa. No soy solo yo, Caleb, dijo en voz baja. Es todo el maldito departamento. Siempre hay alguien destinado allí. Extraen de los archivos antiguos, los linajes, los nombres. Creen que mantiene la calma en las montañas. ¿Me lo diste? No, susurró Dennis. Te devolví, y entonces la comunicación se cortó. Miré la radio en silencio, con el horror apoderándose de mí. Dennis lo sabía, todos lo sabían. No me enviaron aquí solo para monitorear la acumulación de nieve o registrar datos meteorológicos. Me enviaron para reemplazar a alguien, para completar el circo, para terminar lo que Robert Mercer empezó. En el momento en que la radio se apagó, todas las luces del refugio se apagaron. Ningún parpadeo, ninguna advertencia, solo una oscuridad instantánea y aplastante que lo envolvió todo. Me levanté demasiado rápido, tiré la silla y me tambaleé, ciego hacia mi equipo. Sabía dónde guardaba la linterna, pero cuando la encendí, el haz de luz apenas llegaba más allá de mi mano. Era como si la oscuridad no fuera solo ausencia de luz, sino presencia, densa, respirando. Entonces se oyó el ruido. No era el golpe, no esta vez. Era el sonido de un movimiento lento, deliberado. Un peso cambiante sobre las viejas tablas de madera. Provenía del piso de arriba. Entonces la puerta del armario se abrió con un crujido. Me quedé paralizado. Los pasos empezaron a bajar la escalera, uno a uno, anormalmente lentos. Los escalones crujían no solo por la presión, sino por algo más pesado, como si el aire mismo se deformara a su alrededor. Levanté el rifle y apunté hacia el hueco de la escalera. Atrás, grité, con la voz quebrada por un miedo incontenible. Entonces lo vi. No era una sombra, no era un fantasma. Yo mismo, pero mayor, demacrado, pálido, con los ojos hundidos y la boca ligeramente abierta, como si hubiera olvidado respirar. Se detuvo al pie de la escalera y me miró fijamente, y sonrió. No fue una mueca de reconocimiento, sino de alivio, como si me hubiera estado esperando, como si finalmente lo hubieran visto. El disparo rompió el silencio, pero la criatura no se inmutó, simplemente se giró y caminó hacia la puerta del sótano, la que nunca se abría. Al alcanzar el pestillo, vi su mano, ennegrecida, agrietada, con las yemas de los dedos desgastadas hasta los huesos. Abrió la puerta. Una ola de aire gélido inundó la habitación y volví a oírlas. Las voces. Docenas, quizás cientos, todas susurrando lo mismo. Baja, baja, vuelve. Entonces salieron en tropel, figuras semiformadas en la sombra, altas y delgadas, con rostros sin ojos y bocas abiertas en gritos silenciosos. No me tocaron, me atravesaron. Solté el rifle, caí de rodillas. Mi cuerpo se entumeció como si mi propia sangre se hubiera congelado. Y en ese momento comprendí, no estaban allí para matarme. Estaban allí para hacerme recordar, para devolverme a lo que una vez fui. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Segundos, horas, toda una vida. El susurro finalmente se desvaneció, y el refugio volvió al silencio, pero no el que había conocido antes. Este era el silencio después de un grito, la quietud de algo que observa, espera. Cuando finalmente me puse de pie, supe que no podía correr. No quedaba ningún lugar a donde ir. El refugio, la montaña, aquello que llevaba mi rostro, había tomado su decisión, y yo también. Encendí todas las linternas que pude encontrar.
Saqué los leños de la chimenea y abrí de golpe la rejilla que la había sellado durante años. Bajo la ceniza, encontré lo que temía encontrar. Otra trampilla, viejas anillas de hierro clavadas en el suelo de piedra, quemadas por los bordes, selladas con óxido y algo más oscuro. El cuaderno de bitácora lo insinuaba. El hogar es por donde entran. Séllalo, y sellas el recuerdo. Rómpelo, y el pasado recupera su voz. Lo abrí a la fuerza. Abajo había un túnel de piedra, estrecho, húmedo, con vigas de madera carbonizadas que parecían a punto de derrumbarse. El aire apestaba a podredumbre y metal frío. Bajé solo con una linterna y mi cuaderno, susurrando oraciones en las que apenas creía. El túnel descendía en curva, adentrándose en las entrañas de la montaña, hasta llegar a una cámara circular. En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él, un bulto envuelto en hule. Lo desenvolví. Dentro había huesos, pequeños, del tamaño de un niño. Junto a ellos, un diario, encuadernado en cuero, sus páginas quebradizas por el tiempo. No era mío, era suyo. De mi madre. Leí. Había llegado aquí en 1978, embarazada, sola, desesperada. Una joven guardabosques asignada al refugio durante una tormenta invernal. Las entradas hablaban de las voces, las siluetas, el frío gélido que se filtraba en el útero. Y entonces, llegó demasiado pronto. Lo llamé Kyle. Tuve que entregarlo para salvarlo. La última página decía, lo quieren de vuelta, pero no dejaré que se lo lleven. Me quedaré, sellaré la puerta, y pagaré el precio. Y debajo, garabateado con letra temblorosa, el regreso viene de 3 en 3. Yo soy la primera, él es el segundo, el tercero debe decidir. Dejé caer el libro. Se había quedado, para protegerme. Ahora era mi turno. Reuní cada astilla de madera, cada lata de aceite, cada gota de combustible que tenía. Encendí el fuego no para calentar el refugio, sino para purgarlo, para quemar la podredumbre, para acabar con lo que había comenzado antes de que yo naciera. Las llamas prendieron rápidamente. Los muros de piedra brillaban al rojo vivo. El refugio aullaba como si estuviera vivo o moribundo. Y a través del humo, los vi, los ecos, observando desde los árboles. Silencio. Inmóvil, esperando. El fuego rugía más alto de lo que creía posible, lamiendo las viejas vigas como si fueran papel. El humo salía a raudales por cada grieta, por cada respiradero, y el viento exterior se volvió violento, golpeando contra las paredes como si intentara apagar las llamas o avivarlas. No corrí, no quedaba ningún lugar a donde ir. Me quedé en el centro de ese refugio maldito, con el diario aún en la mano, las cenizas de mi madre y aquellos huesos del túnel ardiendo bajo mis pies. Mi piel se quemaba por el calor, mis pulmones clamaban por aire, pero me quedé. Tenía que hacerlo, porque ahora lo entendía. Este lugar no estaba embrujado como la gente cree. No eran solo espíritus de muertos. Era una herida, algo viejo, algo erróneo, tallado en lo profundo de la montaña. Necesitaba 3 cosas para seguir vivo: un secreto, un sacrificio y un testigo. Mi madre había sido el sacrificio. McCrae había sido el secreto, enterrado en archivos y olvidado. Y yo era el testigo, el tercero, el que debía llevarlo adelante. A menos que lo quemara todo. A menos que lo terminara como ella lo había empezado, quedándome atrás. El fuego llegó primero al armario. Vi cómo la puerta se deformaba y cedía, sin revelar nada dentro, solo una negrura abierta que absorbía las llamas como una boca hambrienta. Entonces llamaron: 1, 2, 3. Pero esta vez, la puerta se abrió sola, y allí de pie, enmarcada por el humo y el fuego, estaba yo, mayor, pálida, con los ojos apagados. El eco que había visto antes no se movió, solo se quedó mirando. Entonces habló, y la voz era a la vez suya y mía.